Durante muchos siglos, Londres fue un lugar peligroso. Era un imán para las peores personas. Jack el Destripador dominaba los titulares, pero no era el único asesino que había. El asesinato estaba en marcha, y el miedo a la muerte estaba en todas partes. La policía tendría mucho trabajo para encontrar a los culpables. En esta serie, investigaremos algunos de los crímenes más notorios e intrigantes del país. La mujer acusada. Intriga sexual. Asesinato vicioso. Además de la última tecnología que alimentaba el deseo insaciable de la nación por historias espantosas del lado oscuro de Londres. Mapas de asesinatos. Presentado por Nicholas Day. En las partes de Escocia, que eran puntos de caza, el nombre de Peter Manuel todavía puede provocar un escalofrío. Él era, como Manuel mismo se describió, la más repugnante bestia sobre la tierra. Glasgow. La ciudad más grande de Escocia fue una vez uno de los principales puertos de Europa. Durante la era victoriana, su población se disparó debido a sus industrias en auge y a la abundancia de puestos de trabajo. Las dos guerras mundiales tuvieron un gran impacto en esta metrópolis que alguna vez fue magnífica. Y en la década de 1950 era una ciudad con mala suerte. El alto desempleo, el aumento de la delincuencia, la depravación y la pobreza pasarían factura a sus habitantes. Todo en él era negro entonces. Era la ciudad negra definitiva. La gente vivía en viviendas espantosas, todos encima uno del otro. No había baños. Se estaban cayendo las casas. En realidad podías abrirte camino a patadas a través de las paredes, porque el estándar de construcción era muy bajo. Glasgow en ese momento estaba comenzando a experimentar un periodo de cambio en relación con la vivienda, la limpieza de los barrios marginales, los bloques de pisos que comenzaban a construirse. Todavía quedaban algunas de las comunidades locales en Glasgow y sus alrededores que conservaban su propio sentido de identidad, y fue en ella donde Peter Manuel vivía con sus padres. Peter Manuel conoce a una chica llamada Anna O'Hara. Estaban listos para casarse en el verano de 1955. Todo parecía bien para la feliz pareja, pero no todo era lo que parecía. Ella era lo que se conoce como Clippy, una conductora de autobús. Ella y su madre fueron tratadas con el lado encantador de la psicopatía de Peter, y él fue muy atento. Era un completo caballero. Estaban a punto de comprometerse, y ella comenzó a recibir cartas anónimas sobre Peter Manuel, diciendo: no sabes con quién estás comprometida, no conoces a este hombre, tiene un pasado terrible y oscuro. Ella quería que él fuera a confesarse para asegurarse de que estaba en el camino de la rectitud, y cuando él no lo hizo, se negó a seguir adelante con el matrimonio. Se canceló el compromiso. Y resulta que las cartas eran de Peter Manuel. Y luego dijo al respecto que no sabía por qué había hecho eso. Y creo que había una chispa de decencia en Peter Manuel. Se sabe que pasaba mucho tiempo entre varios criminales. Hay muchas historias sobre él en reuniones en Glasgow con gente salvaje. Pero luego dijo que realmente le gustaba a esa chica.
Y tal vez en el fondo sabía que las cosas iban a salir muy mal y no quería implicarla en ello. El mismo día en que se suponía que se casaría, él se vengaría. Más tarde esa noche, Mary McLaughlin, de 29 años, regresaba a casa después de un baile. Casi había llegado cuando Peter Manuel salió corriendo de la oscuridad y la sujetó. Él tenía un cuchillo y la obligó a saltar una cerca de alambre de púas hacia un campo. A punta de cuchillo, la agredió sexualmente. Pero en lugar de matarla, finalmente la dejó ir. A pesar de los gritos de ayuda de Mary y que la policía se acercó a unos metros de ellos, Manuel y Mary no fueron encontrados. Aunque no había matado a Mary, su terror había sido suficiente para satisfacerle. Finalmente la dejó ir. Su calvario había durado horas y estaba lejos de terminar. Mary fue a la policía y Manuel fue arrestado. Se le acusó de violación. Se fijó fecha para el juicio. Y sin educación formal, ni conocimiento real del sistema legal, Manuel decidió defenderse. Damas y caballeros del jurado, ustedes han escuchado las bellas palabras de mi estimado colega de la Fiscalía. Han oído a mi acusador. Y han oído a la policía. Ahora, es hora de que escuchen la verdad. Mary y yo hemos sido amigos durante mucho tiempo. Más que amigos, de hecho. Y fue a principios del día 30 que todo sucedió. Estábamos sacando a pasear a mi perro. Tuvimos una pequeña riña. Nos peleamos y ella cortó su labio. No estoy orgulloso de mí mismo. Y dije, lo siento, de inmediato. Y lo diré de nuevo. Hoy, para ti. Mary, yo lo siento. Hicimos las paces. Y dije, vamos a echar un vistazo a esas trampas, ya sabes, para conejos. Así que vamos al campo. Para entrar, hay que trepar por un alambre de púas. Y se hizo otro pequeño corte. Realmente estaba en guerra esa noche. Como sea, no había conejos. Entonces, nos sentamos y fumamos. Y luego, vemos que viene este tren. Y de repente Rusty, mi perro, lo va persiguiendo como un gato pequeño. Tenía que hacer algo. Así que saqué mi cuchillo y no niego que lo tenía. Y lo tiro en otra dirección para tratar de distraerlo. Ese cuchillo salvó a mi perro. Y yo no culpo a Mary por eso. Ya saben, cuentas un cuento y antes de que te des cuenta las mentiras se hacen más grandes y no puedes parar. Pero les digo, yo no hice esto. Creo que eligió representarse a sí mismo porque era arrogante. Y es insensible, es cruel, le gusta intimidar. Obviamente era algo con lo que había fantaseado, y pensó en la forma en que algunos de nosotros podríamos fantasear con estar en un programa de entrevistas. Fantaseaba con ser abogado en la corte y hacer un mejor trabajo. Manuel creía que era mejor que el sistema y ciertamente era capaz de enfrentarse al sistema. El tipo de hombre pequeño contra el mundo, y el jurado se entusiasmó con eso. Di la verdad, porque te hará libre. Obtuviste la inteligencia de tu padre. Sí, y me parezco a mi madre. Aunque no sabía cómo te las arreglarías ahí. Estaba tan asustada. Dije la verdad, Ma. Le mostraste a esa chica quién manda. Danos otra copa de esa delicia, Pa.
Llénala. Si alguna vez veo a esa chica por aquí, le daré mi opinión. No puedes calumniarnos y salirte con la tuya. Salud. Salud. A sus ojos, Manuel había demostrado su genio. En la corte, no era como los demás hombres. Las reglas no se aplicaban a él. Manuel nació en Nueva York en 1927, pero el intento de su padre por el sueño americano no tuvo éxito. La familia se mudó de regreso al otro lado del Atlántico, cuando Manuel era solo un niño. Se establecieron de forma permanente cerca de Glasgow en 1945. Para entonces, el adolescente Peter Manuel había encontrado un alojamiento alternativo a la edad de 16 años. Lo habían enviado a Boston, una escuela correccional para jóvenes delincuentes. Manuel se había volcado temprano al crimen. A medida que pasaban los años, se graduó en delitos cada vez más graves. En 1946, fue arrestado por 15 cargos de allanamiento de morada. Mientras estaba bajo fianza, pagada por su padre, Manuel agredió sexualmente a 3 mujeres en menos de una semana. Estando en el tribunal, fue declarado culpable de violación. Fue condenado a 9 años de cárcel. Manuel se había convertido en un hombre de temperamento feroz y un sentido aún más feroz de su propia superioridad. Era un fantasioso que se jactaba ante sus compañeros de prisión de que era un boxeador campeón, que su padre era un mafioso. Tenía mucho tiempo para fantasear porque pasaba mucho tiempo sentado en celdas. Manuel había ido al cónsul americano en Glasgow porque dijo que tenía algo de gran importancia para la seguridad nacional estadounidense, a lo cual asombrosamente le creyeron. Lo llevaron en avión a Ruislip y el FBI lo entrevistó y dijo que el hombre es un fantasioso. Contó historias como que estaba en un avión y que no podía aterrizar, y logró aterrizar el avión a pesar de que nunca había estado en uno, o volado en uno. Quiero decir que no eran muy buenas historias. Manuel pudo haber estado viviendo en un mundo de fantasía, pero sus acciones definitivamente tuvieron consecuencias duraderas en la vida real. Una tarde, a principios de 1956, un hombre paseaba a sus perros por el campo de golf de East Kilbride cuando vio algo. Era una niña, tirada en el suelo cerca del campo de golf. Al principio pensó que estaba tomando el sol, pero pronto descubrió la verdad. El cuerpo fue identificado como Ann Nealon, de 17 años. Ella había estado desaparecida durante 2 días. El asesino, según determinó la policía, había pasado algún tiempo con el cuerpo después de muerto, reacomodándolo, regodeándose de lo que había hecho. Annie Nealon era una chica normal y agradable que recién comenzaba su vida. Y ella estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Lo que podemos rastrear de los forenses es que ella corrió 1 milla para alejarse de esta persona. Ella perdió los zapatos. Quiero decir que debe haber sido una carrera frenética. Parte de su maquillaje sugiere que le gusta infligir terror. Esto eleva su sexualidad. Finalmente la atrapa y la golpea con un gran trozo de metal. La investigación pronto se centró en Peter Manuel. En el momento del asesinato, estaba trabajando con la junta de gas en un sitio al lado de la cancha de oro. Cuando la policía vino a pedir información, se aseguró de que lo recordaran, como si estuviera tratando de cultivar sospechas. 10 días después de que se encontrara el cuerpo, la policía entrevistó a Manuel en su trabajo y al mismo tiempo, otros oficiales llamaron a la casa de la familia. ...32... 4th Street. Gracias, señor. ¿Y de qué se trata todo esto? Estamos estableciendo el paradero de su hijo Peter. En la noche del 12 de enero. ¿Estuvo aquí? ¿Toda la noche? Sí. ¿Eso recuerda usted también, señor Manuel? ¿No cree que él tuvo algo que ver con esa chica?
Exploramos líneas de investigación. Estuvo aquí esa noche, ¿o no? Ella despierta cada que se abre la puerta. Yo tengo el sueño ligero. Y a la mañana siguiente dijiste lo bien que habías dormido. Es correcto. Qué bien que tenga buena memoria, señor Manuel. Así es. Los padres de Anne pasaron por el campo de golf esa noche. Vivirán sabiendo que su hija estaba muerta, o muriendo ahí mismo, mientras conducían. Sé que tienen una hija. No se atreva a meter a mi hija en esto. Tengo una hija también, señor Manuel. Debemos encontrar al que hizo esto. No, mi Peter. Es un buen muchacho. Ya le escuchó. Peter estuvo aquí toda la noche. Ahí está la respuesta a su acusación. Mis colegas se pondrán en contacto si tenemos más preguntas. Lo acompaño a la salida. Gracias por el té, señora Manuel. Naturalmente tenían cierta lealtad hacia el hijo que habrían amado, a pesar de su conducta criminal. Al igual que mucha gente que comete crímenes atroces, el último peldaño de la decencia es ser leal a tu familia. Y eso está sobrevalorado. Manuel había estado obsesionado durante mucho tiempo con los mafiosos. Anhelaba la aceptación de los peces gordos del inframundo de Glasgow. Conocía las historias de vida de Dillinger y Capone, y tal vez Babyface Nelson, y gente así. Y creo que eso lo consoló, porque puedo decir que hay personas en este mundo con las que me puedo identificar. Pasó tiempo y buscó la compañía de personas que en su día habrían sido reconocidas como importantes criminales, que muy pronto se dieron cuenta de que no podían confiar en Manuel. Ser un mafioso se trata de ser parte de un colectivo. Y él nunca fue parte de un colectivo. Era extravagante, atraía la atención y lo último que quiere un criminal profesional es alguien que se destaque y llame la atención sobre sí mismo. En marzo de 1956, se asoció con otro delincuente de bajo nivel. Su plan era robar la cantina de una mina de carbón cercana. Pero se avisó a la policía y ambos hombres fueron arrestados y puestos en libertad bajo fianza. Se fijó una fecha para el juicio para ese octubre. En los próximos 6 meses de libertad, Manuel estaría ocupado durante el verano. Cometió una serie de robos menores y allanamientos. Pero a medida que se acercaba a su posible encarcelamiento, Manuel se volvió más audaz. Peter sigue afuera. Sí. Ya es tarde, ¿no? Ajá. ¿Dijo que llegaría tan tarde?
Creo que voy a tender su cama. Bridget. Con suerte. Él llegará en el momento en que termine. ¿Me dejarás leer mi periódico en paz? Si regresa tarde, puede tender su cama. Es un hombre adulto. La mañana del 9 de septiembre de 1956, Peter Manuel irrumpió en la casa de los Watts. Disparó a Marian en la cabeza. Su hermana estaba de visita y dormida a su lado. Manuel le disparó 2 veces. Luego, entró en la habitación de Vivienne, de 16 años. Los disparos la habían despertado y se puso en alerta. Manuel la golpeó hasta dejarla inconsciente. La ató y le disparó. Luego se fue sin llevarse nada. Manuel fue inicialmente un sospechoso, pero la investigación se desvió. Se acusó al afligido William Watt. Le había dicho a la policía que estaba a 90 millas de distancia cuando ocurrieron los asesinatos, pero 2 testigos insistieron en que lo habían visto en otro lugar esa mañana. A estas alturas, Manuel había sido condenado y encarcelado por el allanamiento de morada en la mina de carbón, pero por sus delitos más graves, un hombre inocente ahora enfrentaba la horca. A Manuel no le gustó que otros llamaran la atención por un delito suyo. Desde su celda, vio a William Watt acusado de los asesinatos que había cometido. Se acercó al abogado de Watt. Tenía información. Le dijo si podían verse. El riesgo de incriminarse a sí mismo no era nada comparado con la emoción de revivir sus crímenes. Pero la arrogancia y necesidad de atención de Manuel ayudaron a salvar a William Watt. El abogado acosó a la policía para que volviera a mirar a Manuel, ya que a pesar de sus mejores esfuerzos, los investigadores habían encontrado poco para atribuir los asesinatos a Watt, sin arma y sin motivo. Cuando lo investigaron a fondo, se dieron cuenta de que era imposible que él hubiera hecho eso. Su auto no había salido del estacionamiento y todo estaba cubierto de escarcha. Los hijos de su cuñada todavía creían que William Watt tenía algo que ver con eso. Otras personas piensan que es un ultraje incluso sugerirlo. William Watt definitivamente no cometió estos asesinatos. Algunas personas hasta el día de hoy dicen que él ayudó a organizar todo, pero no creo que haya ninguna prueba de eso. Siempre me inclino a creer que fue más complicado que alguien que se volvió loco. Peter Manuel tendría que esperar casi un año más. Salió de la prisión de Bar Laney el 30 de noviembre de 1957. Queda otro plato si aún tienes hambre. Lamento no haber venido a la misa de medianoche, Ma. Feliz Navidad. No tenías que hacerlo, hijo. ¿Qué clase de hijo crees que soy? Vendrás el año que viene a misa, ¿verdad? Lo prometo. Oh. Una bufanda. Oh. Es muy hermosa. Gracias. Eres un buen muchacho. Lo eres. Sus padres esperaban que fuera un hombre reformado, aún lo suficientemente joven como para cambiar su vida. Esos regalos generosos, sin embargo, eran todas cosas que él había robado. Y solo 3 días después de Navidad, Manuel volvió a matar.
Isabel Cook, de 17 años, salió de su casa a las 6:45 de la tarde del 28 de diciembre de 1957. En cuestión de minutos, ella estaba muerta. Peter Manuel había regresado al escenario de sus primeros crímenes. En marzo de 1946, había atacado a una joven madre que paseaba con su hijo. Ahora, en la oscuridad del mismo sendero, mató a Isabel. Esto es lo que lo excita. El acecho, la persecución, la violación, la matanza. Todo es parte de ese comportamiento violento. No le gustaba alejarse demasiado de casa. Le gustaba estar en áreas con las que estaba familiarizado, con las que se sentía cómodo. Y eso fue porque sintió que podía ir ahí y salir con una mejor oportunidad de evitar ser visto o evitar ser capturado. Eso sería casi como adivinarlo, pero todo el tiempo Manuel repetía lo que hacía. Creo que eligió el mismo lugar como una especie de... casi como un grito de triunfo. Lo hice una vez aquí antes, puedo hacerlo aquí de nuevo. Para la agonía de sus padres, su cuerpo no sería encontrado por casi 3 semanas. Mientras tanto, su asesino atacaría de nuevo. A menos de 1 milla de donde Manuel había matado a Isabel Cook, la familia Smart estaba celebrando. Después de enviar a su hijo de 10 años a la cama, Peter y Doris Smart habían recibido el año nuevo con un whisky de costumbre. A eso de las 2:30 de la mañana, los vecinos los vieron apagar las luces. Durante la semana, habían permanecido ocultos. Manuel había regresado repetidas veces a la casa. Había comido su comida, dormido en su sofá, alimentando a su gato. Al robar el auto de la familia, incluso se sintió lo suficientemente seguro como para detenerse y llevar a un policía. ¡Qué inteligente debe haberse sentido Manuel! ¡Qué invencible! Esta vez, sin embargo, había cometido un error. El día anterior a su asesinato, Peter Smart fue al banco. Había recibido su salario mensual y retirado 35 libras en billetes nuevos. Smart los dobló en su billetera y se fue a casa para comenzar las celebraciones del Año Nuevo. El señor Smart tenía dinero en efectivo en el bolsillo y Peter Manuel tomó el dinero, se fue y se embriagó. Estaba cantando canciones, pagando a la gente para que bailara, tomaba taxis, estaba en lo más alto. Y estuvo presumiendo a todos en el pub. Y está diciendo, miren estas notas numeradas secuencialmente, es un cerebro criminal. Pensó que era lo suficientemente inteligente. Cuando finalmente descubrieron a la familia Smart, la policía automáticamente sospechó de Manuel. También fueron informados de que Manuel había ganado dinero repentinamente el día de Año Nuevo. Los investigadores rastrearon las notas. Sus números de serie coincidían con las de Peter Smart. Por fin, la policía tenía pruebas que vinculaban a Manuel con el crimen.
La policía tenía pruebas que vinculaban a Manuel con los múltiples asesinatos de la familia Smart, pero necesitaban más. Pasaron muchas horas siguiendo pistas y buscando más pruebas incriminatorias. No creo que haya ninguna duda de que en la investigación de la policía, aunque ya estaban bastante seguros, lo único que la policía no podía permitirse era que Manuel escapara. La policía fue a la casa y la registró, y encontraron un par de guantes que han sido robados. Y le dicen al señor Manuel, ¿estos son sus guantes? Y básicamente dedujeron la respuesta. En ese momento tenía un caso contra Samuel sobre la base de una posesión reciente en circunstancias criminales, que plantea una presunción en ley de que él fue responsable de robarlos en primer lugar o allanarlos. Ahora es una idea ridícula que Samuel Manuel fuera a entrar a la fuerza a la casa, pero al final del día no dijo la verdad. La policía, por supuesto, más tarde negaría que el arresto de Samuel tuviera la intención de presionar a su hijo de alguna manera. Pero es difícil ver alguna otra razón detrás de esto. Y funcionó. Manuel accedió a hablar con una condición. La policía había hecho un trato con Peter. Si confesaba los asesinatos, su padre sería puesto en libertad. ¿Cómo están? James y Theresa envían saludos. Ah, sí. Y yo a ellos. ¿Todo bien, pa? Estoy bien. ¿Ya se pueden ir? Aún no. Dije que ya. Depende de ti, Peter. Será mejor que sepan que esto no se quedará así. Mi papá es uno de los mejores hombres de la planta de gas. No digas una palabra, hijo. Estaré bien. ¿Querías hablar con tu madre? No debiste venir a un lugar como este, ma. Oiga, él no les dirá nada. Samuel. Coerción, eso es lo que es. Hablaré con mis abogados. ¡Basta! Deja que el niño hable. Sé que no es fácil para ti contarnos cosas. Y tal vez no siempre hemos querido escucharlas. Pero estoy aquí ahora. He hecho terribles cosas. Maté a esa chica en East Kilbride. Y a Isabel Cook. Maté a las mujeres de la casa. A las 3. Las Watts. Yo lo hice. Y la familia con el niño en Año Nuevo. Ni siquiera sé cómo fue que pasó.
No sé por qué lo hago. La confesión de Manuel parecía ser exactamente lo que la policía necesitaba para asegurar su condena. Después de tener tiempo para contemplar su posición, Manuel decidió que intentaría usar las tácticas policiales en su contra en el juicio, alegando que había presiones ilegales detrás de su confesión. Era una apuesta de alto riesgo. Perdía y lo colgaría. Y Manuel aún no había terminado de apostar. Su juicio comenzó en Glasgow ese mayo con los ojos de la nación en la corte. Manuel no pudo resistirse a tomar el foco. Despidió a sus abogados. Una vez más, se encargaría de su propia defensa. Tribunal Superior de Glasgow. La mitad de la audiencia esperó toda la noche para entrar a la corte. El resto se fue porque ya no pudieron escucharlo, y él estuvo ahí por 6 horas. Le gustaba hablar, le gustaba el sonido de su voz. Él creía que tenía el control de lo que estaba pasando. Cualquier abogado que se presente en la corte regularmente como profesional dirá que hacer preguntas es fácil. El secreto es saber qué pregunta hacer y más aún saber cuándo callarse. Manuel tuvo la arrogancia de pensar que podía defenderse solo. Y esto solo fue reforzado por sus 2 testigos estrella, las personas que siempre le habían dado una coartada, sus padres. Su padre fue optimista y mintió, y le dio una coartada, y básicamente solo dijo tonterías con indignación, que es la peor manera de mentir. Dijo que parecía como si hubiera estado drogado o hubiera estado bebiendo. No escuchó a su hijo decir nada en cuanto a confesiones. Nada, la policía inventó todo esto. Los 2 pensaban que todo estaba muy bien, y ambos estaban riendo, y todos en la corte los odiaban. Él realmente no tenía idea de cómo iba a llegar. Juro por Dios Todopoderoso, decir la verdad, toda la verdad, y nada más que la verdad. ¿Puede confirmar su nombre para la corte? Soy la señora Bridget Manuel. ¿Y su edad? 54. Y vive en el 32 4th Street, Uddingston. Así es. Y también creo que es mi madre. Lo soy. Entonces, si me permite, vamos al punto. El 16 de enero de este año, la llevaron junto con mi padre, su esposo, a la comisaría de Hamilton, ¿es correcto? Sí. ¿Usted sabía por qué? Nos dijeron que querían leer una declaración. ¿Y esa declaración de qué era? Algunos crímenes y algunos misterios sobre cosas que sucedieron en Lanarkshire. En esa declaración, ¿se mencionó algún crimen en específico? No. ¿Y me escuchó hacer alguna otra afirmación? Tú preguntaste si estábamos bien. ¿Y eso fue todo? Dijiste que no sabías cómo sucedieron estas cosas o qué te hizo hacerlas. ¿Qué le hace pensar que dije eso? Te escuché. No pudo ser un policía. ¿A quién oyó? Creo que te oí. Pero pudo haber sido. No pudo ser un policía a quien oyó. Creo que fuiste tú. Es a lo que trato de llegar. Es un hecho que cree que me oyó decirlo o que yo lo dije. No lo sé. Me escuchó definitivamente y claramente decir esto. No sé qué me hace hacer estas cosas. Te escuché decirlo, Peter.
Nadie más lo escuchó decir eso. El padre nunca dio evidencia de que lo haya dicho. La policía no mencionó que lo dijera. Entonces, ¿la señora Manuel mintió bajo juramento porque siente que tiene que proteger a la gente de su hijo? Es un conflicto realmente fascinante. Nunca he visto nada que sugiera que ella era más que la mitad de una mujer decente. Y debe haber estado terriblemente desgarrada por este deseo de hacer algo para ayudar a su hijo. Y la comprensión de que en realidad estaba más allá de cualquier tipo de ayuda que ella podría dar. Ella había hecho un juramento sobre la Biblia. Su lealtad realmente era a la decencia y a decir la verdad. Simplemente como ser humano, podrías pensar que tus hijos se han descontrolado. Podrías pensar que habían hecho cosas que estaban mal. Pero si tu hijo o hija se sentara frente a ti y confesara ese tipo de crimen, ¿cómo reaccionarías? El jurado no quedó convencido por sus afirmaciones sobre la coerción policial. El juez instruyó estratégicamente al jurado para que declarara a Manuel no culpable del asesinato de Nylans por falta de pruebas, aunque era casi seguro que él era el responsable. El jurado lo encontró culpable de matar a la familia Watt, culpable de matar a Isabel Cook y culpable de matar a los Smart. Peter Manuel sería ahorcado el 11 de julio de 1958, 31 años y 4 meses después de haberlo visto venir al mundo. Los padres de Manuel fueron informados de su ejecución. Había sido un mentiroso, un ladrón, un asesino en serie y su hijo. Durante muchos siglos, Londres fue un lugar peligroso. Era un imán para las peores personas. Jack el Destripador dominaba los titulares, pero no era el único asesino que había. El asesinato estaba en marcha, y el miedo a la muerte estaba en todas partes. La policía tendría mucho trabajo para encontrar a los culpables. En esta serie, investigaremos algunos de los crímenes más notorios e intrigantes del país. La mujer acusada. Intriga sexual. Asesinato vicioso. Además de la última tecnología que alimentaba el deseo insaciable de la nación por historias espantosas del lado oscuro de Londres. Mapas de asesinatos. Presentado por Nicholas Day. En 1871, el oeste de Auckland era una próspera ciudad minera en el norte de Inglaterra.
Su importancia, como la de otros pueblos de la zona, no se puede exagerar. El carbón impregnaba todos los aspectos de Gran Bretaña, y aquellos que lo extraían alimentaban un imperio. El trabajo oscuro y peligroso, los salarios bajos y las condiciones de salud fatales significaban que la vida era dura y corta. Esta dificultad unió a los habitantes del oeste de Oakland. Pero entre ellos vivía uno de los peores asesinos en serie de la historia británica. Mary Ann Cotton envenenó a más de una docena de sus amigos, amantes e hijos. Una asesina que escapó de la justicia durante décadas, hasta que los esfuerzos de un hombre sacaron a la luz sus terribles crímenes. Thomas Riley era un ciudadano muy respetado del oeste de Oakland. Él y su esposa Margaret eran terratenientes, tenderos, y Thomas era el forense adjunto. Él servía en el comedor para personas pobres en el oeste de Oakland y estaba a cargo de las admisiones en la casa de trabajo local. Las casas de trabajo en Inglaterra proporcionaron un hogar y empleo para los indigentes, pero las condiciones allí a menudo eran duras. En la década de 1870, la casa de trabajo se había convertido en una institución temida. Las casas de trabajo en la Inglaterra victoriana eran el último recurso absoluto para las personas que realmente no tenían suerte, realmente empobrecidas. El asilo victoriano era un lugar al que temían todos los hombres y mujeres trabajadores. Fue considerado como una prisión. Obtendrías un techo sobre tu cabeza, te alimentarían y te vestirían, pero a cambio de eso, tenías que proporcionar tu trabajo, y fue un trabajo increíblemente duro. No querían alentar a las personas que estaban en la pobreza a ir a la casa de trabajo, donde se les proporcionaría una cama y comida. Querían disuadir a las personas de ir a la casa de trabajo, por lo que se organizó deliberadamente para que fuera lo mínimo para sobrevivir. Las condiciones eran duras. En la década de 1870 se había convertido en una institución temida. Oeste de Oakland. Gracias, señora Cotton. Buenos días, joven. Responde al señor Riley, Charles. No habla desde que murió su padre. He estado pensando en tu situación. La señora Cook, en Santa Elena, tal vez conoció a tu hijo. Bueno, la señora Cook lamentablemente ha contraído la viruela. La familia busca una enfermera. Perdóneme, señor. Está bien. Nadie más me ha mostrado tanta amabilidad. Entonces informaré a los Cook. ¿El hijo es granjero? Sí, y uno bueno también. Puedes llevarte al chico contigo. Claro. Solo el cuidado de un hijo es una ocupación en sí misma. Si voy a ser cortés con la señora Cook, difícilmente puedo estar cuidando al niño. ¿No tiene otro familiar? Un tío en el sur. Escribí, pero su propia carne y sangre. Se lo preguntaría a los vecinos, pero tienen bocas propias que alimentar. ¿No podría ser llevado al cuidado de la parroquia? ¿La casa de trabajo? Conozco las reglas. No aceptamos niños solos, señora Cotton. Podrían hacer una excepción, a causa de la señora Cook. No estamos en posición.
Señor Riley, me está diciendo que si entra en esa casa de trabajo y dice, tome a este niño, cuide de él, ¿no harían lo que dice un hombre de su nivel? Es un favor que no olvidaría. Lo siento, señora Cotton. Él me impide trabajar, ayudar a quien lo necesita. ¿Cómo voy a vivir? No es mi hijo. Cada hijo es un regalo de Dios, independientemente por dónde vaya. Gracias por el té. Él no llegará a ser un hombre. Los Cotton son todos enfermizos. No durará. Mary Ann Cotton quería que su hijastro se quitara del camino, y si no iba a ser la casa de trabajo, tendría que encontrar otra solución. Mary Ann Cotton nació en el condado de Durham en 1832. La revolución industrial estaba en marcha. En el noreste de Inglaterra, la minería del carbón estaba transformando el paisaje y también la vida de las personas. Esos pequeños pueblos mineros en el este de Durham, en el periodo victoriano, eran lugares absolutamente horrendos para ser criados. En ese momento, el noreste era un verdadero hervidero de industria. Había construcción naval, había minería. Esto era la revolución industrial, y la vida se estaba volviendo increíblemente acelerada. La gente se movería para seguir las oportunidades de trabajo. El impacto de la revolución industrial en esa área significó que cada vez más personas fueran sacadas del campo y realmente hacinados en lo que puede solo describirse como barrios marginales. Era una existencia brutal. Debido a la rápida industrialización en ese momento, hubo un crecimiento exponencial de lugares como estos pequeños pueblos mineros. Duplicarían o triplicarían su tamaño en un abrir y cerrar de ojos. Los pueblos y aldeas crecieron alrededor del pozo, donde se encontraban los pozos de mina. El padre de Mary Ann era minero. Murió joven, después de caer 150 pies por el pozo de una mina. Había sido un trabajador atado por contrato a una compañía minera, y su reclamo sobre él continuó incluso en la muerte. Después del accidente que lo mató, el padre de Mary Ann fue enviado a casa en un saco con el sello propiedad de la compañía de carbón del sur de Heaton. Su madre se volvió a casar. La familia se mudó. Muerte, matrimonio, reubicación. Era un patrón que se repetiría a lo largo de la vida de Mary Ann, pero con una diferencia crucial. Mary Ann era solo una niña. Tenía 9 años cuando murió su padre. Tenía que hacer lo que le decían, pero en el futuro nadie le reclamaría nada, nadie la controlaría. Ella estaría a cargo. Mary Ann se casó por primera vez a la edad de 19 años. Su esposo era un hombre llamado William Mowbray. Mary Ann ya estaba embarazada y la pareja tenía una boda discreta, a 20 millas de casa. Tal vez ansiosos por escapar de los rumores del pueblo de forma más permanente, se mudaron a Cornualles. Tuvieron una hija, Margaret Jane, pero murió en 1860. Siguieron más hijos, 2 niñas y un niño más. Ninguno viviría mucho, ni tampoco el marido de Mary Ann. William había estado trabajando en un barco de vapor, pero se enfermó repentinamente mientras estaba de vacaciones. Murió en su casa en enero de 1865. Se culpó a la fiebre tifoidea. La gente se enfermaba con bastante frecuencia. Los estándares de higiene en el hogar y en el trabajo no estaban ni cerca de lo que son hoy.
La vida era bastante dura, las condiciones de trabajo eran bastante peligrosas y terminar como una mujer sola era algo muy importante y realmente tenías que asegurarte de que te cuidaran. Su primer esposo, William Mowbray, murió. Mary Cotton recibió unas 35 libras. Ahora, agrega otro par de ceros para estos días. Eso es 3.500 libras. Entonces, una suma bastante significativa que habría hecho una gran diferencia. El seguro de vida era razonablemente común en ese momento, pero hay una excepción en el sentido de que la industria de seguros generalmente no asegura a los niños, especialmente a los niños pequeños. El gobierno comenzó a sospechar que la gente pondría un seguro de vida a sus hijos pequeños y luego mataría a sus hijos para obtener el dinero del seguro de vida. Hubo algunas preocupaciones entre las clases medias al observar algunos de los comportamientos de las clases trabajadoras en torno al seguro de vida, tanto que en 1850 se impusieron límites a los seguros de vida, la cantidad que podrías asegurar a los niños menores de 3 años. Pocos en la era victoriana se libraron de la experiencia de la mortalidad infantil, especialmente los más pobres. Escarlatina, viruela, tuberculosis, tifo. No había fin, al parecer, a las enfermedades a las que un niño podía sucumbir. A mediados de la época victoriana no había ningún antibiótico como lo conocemos hoy, ningún servicio nacional de salud, por lo que la gente tenía que pagar por el médico. Habría epidemia de cosas como el cólera y, en particular, la fiebre tifoidea, que se extendería por estas aldeas y se llevaría a decenas de personas. Incluso había un dicho que era bastante común en el país en la época victoriana. En realidad no eras madre a menos que hubieras perdido un hijo. Los médicos a menudo estaban sobrecargados de trabajo y poco calificados. Con demasiada frecuencia, cuando sus tratamientos no eran inútiles, eran mortales. Sus pacientes siempre iban y venían en busca de trabajo. Un nuevo comienzo, o tal vez simplemente para olvidar problemas pasados. En aquellos días, no había que viajar muy lejos para desaparecer y empezar de nuevo. Eran las condiciones perfectas para un asesino en serie. Instalándose en Sunderland, Mary Ann encontró trabajo como enfermera en la enfermería de la ciudad. Fue allí donde conoció a un paciente llamado George Ward. Tras su recuperación, la pareja se casó. Fue menos de 7 meses después de la muerte del primer marido de Mary Ann. George, sin embargo, resultó una decepción. Se describió a sí mismo como ingeniero, pero probablemente era solo otro fogonero en un barco de vapor. Pronto estuvo demasiado enfermo para trabajar, sufriendo frecuentes parálisis. Confiaba únicamente en su nueva esposa. Era una carga de la que Mary Ann no podía prescindir. Un año después de la boda, George murió. Se consultó a 3 médicos. Cada uno estaba desconcertado por la enfermedad continua del joven y sorprendidos por lo rápido que llegó el final. Sin embargo, Mary Ann escapó de toda sospecha. En cambio, se culpó al cólera y la fiebre tifoidea. Una vez más, Mary Ann se embolsó el dinero del seguro. Pero eso no fue nada comparado con la emoción de salirse con la suya. Había burlado no a 1, sino a 3 médicos. Qué poderosa debió sentirse. Pero con el paso de los años, ya no era suficiente disfrutar de la superioridad en secreto. Ella tuvo que hacer alarde. Comenzó a predecir abiertamente las muertes que causaría. Lo que Mary Ann estaba tratando de hacer era poner en la mente de las personas que esta persona a la que estaban cuidando estaba más enferma de lo que pensaban.
Se dice que algunos asesinos en serie quieren ser atrapados, pero no creo que quieran tanto ser atrapados y detenidos, sino el reconocimiento que quieren. Quieren la recompensa por hacer las cosas terribles que han estado haciendo. Probablemente han estado viendo el caso en los periódicos. Probablemente han estado escuchando rumores en la comunidad local. Y se sienten bastante satisfechos de que ellos son los que están detrás de esto. Y esa necesidad de reconocimiento conducirá a su caída. Habiendo envenenado a tantos de sus esposos e hijos, la gente podría pensar, bueno, tal vez pensó que era intocable y que nunca sería condenada. Oeste de Oakland. Arsénico. Toma. Siéntate. Es un buen niño. Estarás mejor. Doctor, el niño Cotton. Fiebre gástrica. Esa pobre mujer. No fue tu culpa. No fue tu decisión. Sin niños no acompañados. Y una enfermedad como esa lo habría matado igual en la casa de trabajo o en su casa. Nadie podía haber predicho esto. Ella lo hizo. ¿Qué? Doctor Kilburn. Debo hablar con usted. El arsénico estaba por todas partes en la Gran Bretaña victoriana. Se usaba para hacer jabones y medicinas, cosméticos y papel tapiz.
pero también se podía comprar en polvo en la tienda local. Hoy lo comparo con el blanqueador. Es algo que estaba disponible prácticamente en todas partes. Era algo que usaba todo el mundo en sus casas. Es un veneno metálico. Proviene de cuando se fabricaba y desarrollaba el plomo. Y el arsénico era un subproducto de eso. Y una gran cantidad de arsénico se usaba para todo tipo de propósitos diferentes en la época victoriana. Se usaba en la fabricación de tintes. Incluso podías comprar jabón. Y los anuncios en realidad dicen que este jabón tiene arsénico. Esto limpiará la tez y hará maravillas por ti. En naipes, fuegos artificiales, papel tapiz, muebles. Incluso lo encontrarías en los dulces para darles un color verde distintivo. Sin sabor ni olor que levantara sospechas, el arsénico era el veneno perfecto. En grandes dosis, mataba rápidamente. Cantidades más pequeñas prolongan la agonía. De cualquier manera, sus efectos podrían haberse confundido fácilmente con otras enfermedades. No fue solo Mary Ann Cotton quien descubrió que el veneno era útil para deshacerse de los maridos no deseados. En 1889, Florence Mabry se enfrentó al divorcio y la ruina, cuando de repente su esposo enfermó y murió. Fue acusada de asesinato cuando se encontraron rastros de arsénico en su cuerpo. Se descubrió que había estado empapando papel matamoscas en agua para extraer el arsénico, que según ella tenía fines cosméticos. Fue sentenciada a muerte, pero fue cambiada por condena perpetua cuando se descubrió que la causa de la muerte fue la estricnina automedicada por el propio James. Escapó de la pena de muerte y fue liberada en 1904. A mediados del siglo XIX, el gobierno comenzó a tomar medidas enérgicas. Se restringió la venta de arsénico y se idearon nuevas pruebas químicas que pudieran detectar su presencia en cadáveres. El reinado del arsénico como veneno elegido estaba llegando a su fin. Con sus actos atroces, sin ser detectados, y sus víctimas bien enterradas, Mary Ann se mudaría a una nueva ciudad para comenzar de nuevo, como lo había hecho tantas veces antes. La vida de la clase trabajadora durante este periodo significaba que se podía hacer borrón y cuenta nueva y empezar de nuevo en otro pueblo u otra ciudad. Las comunidades tendían a ser más pequeñas, más unidas, y no necesariamente sabías acerca de las personas de otras comunidades, por lo que sería muy posible que Mary Cotton se mudara de una comunidad a otra sin saber de su historia y sin sospechas. No había amenaza. James Robinson era un carpintero de Sunderland que recientemente había perdido a su esposa. Con 5 hijos menores de 10 años, necesitaba ayuda para criar a su familia, por lo que colocó un anuncio para un ama de llaves. Mary Ann respondió. Poco antes de la Navidad de 1866, se mudó a la casa de los Robinson. En abril siguiente, todos los niños Robinson estaban muertos. Su padre encontró una fuente de consuelo en su dolor, y Mary Ann pronto quedó embarazada. Robinson era un hombre decente e hizo lo decente. Pidió su mano. El matrimonio con Robinson sería un paso adelante en el mundo para Mary Ann. Ella no dejaría que nada se interpusiera en su camino. Durante el noviazgo, su madre enfermó. Mary Ann fue llamada para ser su enfermera. Y la pobre mujer murió a los pocos días de la llegada de Mary Ann. La futura señora Robinson era libre de regresar a Sunderland. 3 meses después de la boda, Mary Ann dio a luz a una pequeña bebé. Pero para entonces, Mary Ann tenía lo que quería. La niña ya no era necesaria. Y murió de convulsiones a las pocas semanas. La muerte parecía seguir a donde quiera que Mary Ann fuera. Tal vez algunas fueron naturales. Es difícil saberlo. Pero las muertes nunca causaron molestias. Siempre eliminaron las distracciones y complicaciones de la vida de Mary Ann. Y los síntomas siempre fueron similares.
Hay náuseas, había dolores de estómago muy grandes, diarrea horrible y sed tremenda. Otros síntomas incluirían dolor de cabeza, confusión, enfermedad. Usted tendría estas líneas blancas reveladoras en las uñas de las manos o los pies, y que se llaman líneas de Mess, que hoy en día son un evidente signo para los médicos de que están sufriendo algún tipo de envenenamiento por metales pesados. El matrimonio de Mary Ann Cotton con su tercer marido estaba llegando a su fin. Se había enterado de que ella le había estado robando. Sin embargo, nunca hubiera imaginado la depravación de sus crímenes reales. James Robinson descubre que unas 50 o 60 libras que se suponía que Mary debía depositar no se han depositado y ha acumulado deudas de unas 60 libras. No sabemos exactamente qué estaba haciendo Mary Ann Cotton con el dinero que le robó a James Robinson, pero tenemos que pensar que en ese momento es lo que está pasando más ampliamente en la sociedad. Tienes el desarrollo de la cultura del consumo, tienes tiendas apareciendo aquí, allá y en todas partes, vendiendo cosas bonitas, y muchos de los artículos periodísticos escritos en ese momento dicen que a Mary Ann le gustaba comprar cosas bonitas, le gustaba estar rodeada de bienes de consumo. Las parejas casadas tienden a discutir sobre el dinero. Y si es bastante obvio que tu nueva esposa te ha estado robando dinero, entonces eso será una fuente de tensión como mínimo. Espera que haya alrededor de 21 libras en su cuenta bancaria, pero en realidad solo había 22 chelines, y ese no era el alcance de su criminalidad. Esencialmente, ella estaba empeñando artículos para el hogar como muebles y también ropa. Entonces, ella realmente estaba desangrando a este hombre. Robinson echó a Mary Ann y probablemente salvó su vida. Mary Ann había estado tratando de convencerlo de contratar un seguro de vida. Era obvio lo que había planeado. Oeste de Oakland. No sé de qué murió. ¡Doctor! ¡Doctor Kilburn! Debo hablar con usted. ¿La señora Riley se ha enfermado? Se refiere al maestro Cotton. ¿Trató al chico? Estoy en camino hacia allá. Yo vi al maestro Cotton no hace más de 3 días, doctor. Él era la imagen viva de la salud. Su enfermedad fue repentina, pero muchas enfermedades son... ¿Repentinas? ¿Entonces impredecible? Sí, supongo ¿Emitió que el acta de defunción? ¿Aún no? En ese caso, quiero que me acompañe de inmediato. Pero tengo pacientes que ver. La señora Cotton me está esperando. Ella puede esperar, por favor. William Byas Kilburn era el médico local que había visto a Charles Cotton en los días previos a su muerte. Kilburn propuso la emisión de un certificado de defunción. Se planeó una investigación y se llevó a cabo una autopsia. La autopsia de Charles Edward Cotton ocurrió en la mesa de la cocina de la casa de Mary Ann Cotton. Las investigaciones en ese momento no se llevaban a cabo en un tribunal, como el que tenemos hoy. Por lo general, estaba en el bar local. Realmente eran una especie de foro abierto, burdo y listo para la justicia pública. Y había un jurado de hombres que sería convocado por el forense. Ahora, este jurado escucharía la evidencia de los testigos, escucharía la evidencia médica y llegaría a una conclusión sobre cómo se produce realmente una muerte. La investigación sobre la muerte de Charles Edward Cotton declaró que el niño había muerto por causas naturales. Una vez más, parecía que Mary Ann se había escapado. Rosa y Corona. Señor Riley. Señor Riley. Señora Cotton. Solo quería que supiera que no tengo mala voluntad. Mi preocupación fue solo por el muchacho. Que descanse en paz. Y resucite en gloria. Buenos días, señora Cotton. Sin embargo, la parroquia debería cumplir con su deber y pagar el funeral. El maestro Cotton no le dará más dinero. Solo soy una viuda sin un centavo, señor Riley. No todos podemos permitirnos grandes lápidas.
Su funeral se pagará con las cuotas, con toda la dignidad adecuada que ese niño merece. Ella estaba sonriendo, como si hubiera ganado un gran premio en una investigación. ¿Quién sonríe en una investigación? ¿No es hora de dejar eso en paz? Ese muchacho merece justicia. ¡Él merece paz! Esto se convierte en una obsesión. La gente empieza a hablar. ¿Qué gente? Dicen que obligaste a una madre afligida a enfrentarse a una investigación, a cortar a un hijo justo frente a ella en la mesa de la cocina. Él no era su hijo, y ella lo dejó muy claro. Recibimos la mitad de lo habitual, Tomás. Oh, es la temporada. Lo superaremos. ¿Pero por cuánto tiempo? La gente recuerda. Ni Thomas Riley vendrán detrás de mí la próxima vez. Todos hemos perdido uno. Y no quieres volver al pozo. No a tu edad. ¡Está cerrado! Doctor. Thomas. Buenas noches, señora Riley. La señora Cotton mató a ese muchacho. El doctor Kilburn está aquí para ayudarme a probarlo. Mary Ann Cotton había sido expulsada de la casa de los Robinson por robo y engaño. Con un legado de muerte a su paso, las cosas se veían sombrías para la envenenadora sin corazón. Parecía que no tenía nada, pero no estuvo sin hogar por mucho tiempo. En cuestión de meses, le presentaron a su cuarto esposo, Frederick Cotton. Él era otro mecánico, un viudo con 2 niños pequeños, exactamente el tipo de Mary Ann. Necesitaba a alguien que cuidara de los 2 niños. Estaba en la indigencia y buscaba un hombre con quien vivir para poder sobrevivir, porque de lo contrario estaría en la calle. Es muy, muy difícil para una mujer sobrevivir sola en la Inglaterra victoriana. Es muy difícil tener dinero, tener algún empleo que te permita valerte por ti mismo. Esta era una sociedad muy sexista, la Inglaterra victoriana. Si no tenías un hombre o un marido, tenías un estatus muy bajo. Con él, creo que dio la oportunidad de casarse nuevamente, establecerse nuevamente. Se casaron el 17 de septiembre de 1870. El abril siguiente, se mudaron al oeste de Oakland. A diferencia de James Robinson, Cotton no fue lo suficientemente inteligente como para decir no a su nueva esposa. Contrató un seguro de vida para él y sus hijos. En un año, todos estaban muertos. Oeste de Oakland. Ahora se ha deshecho de 4 maridos y numerosos hijos. A estas alturas, el número de muertes infantiles es de unos 11 o 12. Viendo hacia atrás, el homicidio infantil en el siglo XIX no era tan raro como podríamos pensar. Ciertamente no como lo es hoy. Estas personas estaban teniendo vidas que eran tan difíciles y tan trágicas que en realidad otra boca que alimentar los hundiría aún más en la pobreza. Pero para Mary Ann, matar a sus hijos no era nada como esto. Esa no fue la razón por la que ella mató a sus hijos. Ella mató a sus hijos porque eran un inconveniente para ella. Mary Ann ya tenía el ojo puesto en el esposo número 5, un oficial de impuestos especiales llamado Richard Kickman. Los rumores en el pueblo susurraban que ella ya estaba embarazada de su hijo, pero que no habría boda. ¿Ha realizado esta prueba antes, doctor? Le he visto hacer
o explicar en todo caso. Y lo he leído. El estómago del niño. La prueba de Range es un procedimiento químico simple. La muestra a probar se disuelve en una solución de ácido clorhídrico. Luego se inserta una tira de cobre y se observa. Si adquiere una capa oscura, indica la presencia de arsénico. Esa fue la prueba que el Dr. William Kilburn administró en el oeste de Oakland el 17 de julio de 1872. Llamaré al sargento. Mary Ann fue puesta bajo custodia en la cárcel de Durham mientras continuaban las investigaciones. Llamaron a un médico mucho más calificado llamado Scatterwood. El doctor Scatterwood de Leeds, que era un toxicólogo adecuado, hizo una serie de pruebas y descubrió que había arsénico en todo el cuerpo de Charles Edward. Hubo una gran cantidad de publicidad en torno al caso. Y cuando se descubrió que habían muerto muchos otros niños, maridos, amantes, y luego toda esa evidencia acumulada, evidencia accesible, se acumula como parte del caso en su contra. Los restos recién enterrados de Charles Edward Cotton fueron exhumados, al igual que los de varias otras presuntas víctimas. En todos los casos, se encontró arsénico, suficiente para matar. Mary Ann fue juzgada por el asesinato de Charles Edward Cotton. Insistió en su inocencia. Su abogado sugirió que cualquier envenenamiento había sido accidental, causado por medicamentos contaminados, el papel tapiz verde de la casa o el jabón que se usaba para limpiar las camas. Pero una vez que el jurado escuchó la evidencia del pasado de Mary Ann, de las muertes que la siguieron a donde quiera que ella fue, cualquier duda se evaporó. Nadie esperaba que una mujer hiciera este tipo de cosas. Esto va en contra de todas nuestras expectativas sobre quiénes son las mujeres y cómo deben comportarse en la Inglaterra victoriana. Otra razón por la cual ella no está en el centro de atención. La gente no la nota, siempre es la enfermera, es la modista, ella es la madrastra que cuida a los niños. Cuando ya había matado posiblemente a 4 o 5 personas, era tan experta que sabía cómo culparlo. Ella eligió crear y destruir múltiples manifestaciones de la familia, esa única institución que la restringía. Tenía en mente una especie de vida ideal que quería vivir, como una mujer rica que no tenía que hacer ningún trabajo en una casa grande. Esencialmente lo que estamos viendo aquí es alguien que está matando como un esfuerzo emancipador, aunque disfuncional y antisocial. Ella es quien tiene el control en la institución que esencialmente decide cómo vive su vida. Con el conocimiento de que ella había matado a más de una docena de personas, posiblemente más con el tiempo, el jurado no simpatizaba con esta asesina. Después de retirarse durante 90 minutos, regresaron con su veredicto. Mary Ann Cotton fue declarada culpable. El 24 de marzo de 1873, fue ahorcada en la cárcel de Durham. El verdugo era un anciano conocido por su incompetencia en el uso de la caída corta. Su verdugo fue William Calcraft, uno de los peores verdugos que jamás haya existido. Prefería el método de caída corta para colgar. La ventaja de eso es que no le arrancas accidentalmente la cabeza a la víctima.
Eso era bueno desde el punto de vista del verdugo porque significaba que la ropa de la víctima no estaba cubierta de sangre. Y tradicionalmente estas ropas eran heredadas por el verdugo, quien luego las vendía como recuerdos. Con Mary Ann Cotton dio una caída aún más corta de lo habitual. Era solo una caída de 2 pies, lo que significaba que su cabeza y hombros todavía estaban por encima de la trampilla. No podía pasar por debajo y columpiarse sobre las piernas, así que alargó la mano y empujó los hombros hacia abajo para estrangularla. Y debido a las convulsiones, ella estuvo 3 minutos así antes de que finalmente perdiera el conocimiento. La más prolífica asesina en serie de la historia británica murió lentamente, estrangulada con la cuerda. Era el tipo de final que Mary Ann Cotton daba a sus víctimas.